Los frascos y botellas de cristal, sobre todo los grandes, me encantan para reciclar. Es una pena tirarlos, así que os recomiendo reutilizarlos y para ello os voy a dar dos ideas preciosas utilizando frascos de cristal. Lo primero que tenemos que hacer para que la pintura acrílica agarre perfectamente en la superficie del cristal es utilizar una imprimación, un primer. Y para dar la primera capa que resulte sencillo, fácil, cómodo y rápido, a mí me gusta utilizar, por ejemplo, un estropajo. Cojo por la parte de atrás de un pincel un poquito de imprimación y lo reparto por la superficie del frasco. Ya veis que es súper sencillo, se trata de dar una capa que quede lisa y que agarre en el cristal. Así cuando demos la segunda capa, para que nos quede más homogénea, mejor preparada, vamos a tener ya la base perfecta para poderlo lograr. Y además de esta forma, dándolo con un estropajo o la parte de esponja del estropajo, se seca súper rápido. Una vez ya está seco del todo, utilizo un pincel para dar una capa ya más definitiva y después una o dos capas de pintura acrílica en color blanco. Cuando la pintura acrílica se ha secado por completo ya tenemos la base perfecta para trabajar sobre ella. En este caso voy a hacer decoupage con estas flores tan bonitas que me encantan y como tienen el fondo blanco, bueno, siempre hay que pintar de blanco el fondo, siempre que hagamos decoupage para que se vean bien los colores. Y estas flores tan bonitas son de uno de mis papeles, de papel de arroz japonés, que bueno, me encantan, la verdad, las pinté así para poder hacer trabajos tan bonitos como el que vais a ver hoy. Voy a colocar el papel sobre la superficie del frasco y voy a utilizar un pincel limpio, seco, y os recomiendo que presionéis bastante con el pincel desde el centro hacia las partes exteriores para que el papel se adhiera perfectamente y no nos queden arrugas. Como el frasco es bastante grande, no voy a decorar solamente la parte de adelante, voy a decorarlo por completo y me entran 3 de los dibujos que tengo de flores, así que los voy a colocar y los voy a pegar igual que he hecho con el primero. Cuando le he dado la imprimación y la pintura a este frasco de cristal he aprovechado y también se lo he dado a otro frasco que tengo y voy a hacer lo mismo, le voy a pegar otro de los papeles. En la hoja vienen 6 y voy a aprovechar los 6. Por la parte de atrás me sobra un trocito, ya sabéis cómo hay que hacerlo, mojamos el pincel con un poco de agua y así lo recortamos con el dedo tirando del papel, el corte nos queda rasgado y queda mejor integrado dentro del trabajo. Lo coloco en este frasco y lo pego. Para que la parte de atrás no quede vacía, le pongo otro de los papeles. Como vienen 6, ya llevo utilizados 5. Reciclajes de este tipo vale la pena hacerlos porque son fáciles y muy rápidos de hacer y fijaros qué bonitos que quedan los frascos. Esta madera la he comprado en una tienda de manualidades que la tengo cerca de casa y me gustó, me sobra uno de los dibujos, así que la voy a pegar en esta madera tan mona que me parece súper coqueta. Lo he hecho igual que con los frascos. Y ahora vamos a decorar la parte de arriba del frasco. Podemos utilizar lo que tengamos, cualquier tipo de cuerda o rejilla o incluso una lana fina como esta. Os recomiendo que sea un color natural, que sea como cercano a el color de la cuerda, porque va a quedar muy bien con los colores que llevan los dibujos. También podemos utilizar, si nos gusta, un verde, un lila. Yo he decidido optar por una cosa así como muy natural. Le voy a dar unas cuantas vueltas en la parte superior del envase de cristal y cuando ya lo he cubierto casi por completo, voy a pegar uno de los extremos. Solamente hay que pegar el último sobre sí mismo, o sea, sobre el material que estamos utilizando, por si algún día cambiamos de idea y queremos cambiarlo por otro color, pues al no pegarlo sobre el frasco de cristal,
no estropeamos el cristal o la pintura, mejor dicho, porque si no, al arrancarlo con el pegamento nos llevaríamos la pintura. En la maderita, con varios cabos de lana, he hecho un lazo así bien grandote y lo pego en la parte superior en el centro. Yo para pegar últimamente no estoy utilizando silicona caliente, estoy utilizando cola block, porque entre que enciendes la pistola que se calienta, que te puedes quemar, la cola block pega muy bien y es más rápida. La tengo siempre a mano y con eso acabo en un momento. Esta madera tiene un soporte, el soporte también lo pinto en blanco para que quede todo a conjunto. Y estas piezas tan bonitas, ¿dónde las voy a poner? Porque así sueltas encima del mueble como que no quedan bien. Tengo esta vieja madera, es una madera que compré en su día en Ikea y la voy a transformar en una bandeja. Le pongo agua y reparto con la mano el agua para que quede toda la superficie bien humedecida. Y voy a utilizar pintura acrílica en color blanco. Vamos a trabajar bastante rápido para que la pintura no se seque. Si vemos que se está secando, le añadimos un poquito más de agua. La cosa es que nos dé tiempo a poner la pintura en toda la superficie sin que se seque. ¿Y por qué no se tiene que secar? Porque vamos a aprovechar las vetas que tiene la propia madera para sacarle el dibujo de la madera a través del blanco. Voy a utilizar un papel absorbente de cocina y voy a ir retirando todo el exceso. Como está húmedo es muy sencillo, por eso os decía que es tan importante poner agua y que no se seque, porque de esta forma se va a ver semi-transparente el fondo y vamos a ver la veta de la madera, pero va a quedar blanquecina y queda súper bonita. Vamos dándole vueltas al papel para que no tenga demasiado producto y vayamos retirando más que pintando. Lo que tenemos que hacer, que vemos que nos cuesta, ponemos un poquito más de agua y volvemos a retirar, y como veis todo el rato en la misma dirección, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Nada de hacer círculos porque entonces estropearíamos la forma de la veta de la madera. ¿Qué voy a utilizar para hacer las asas de la bandeja? Pues un trozo de cuerda bastante grueso. Voy a hacerle un nudo en cada extremo y el extremo de la cuerda, el que queda por la parte exterior, lo voy a abrir para que quede deshilachado y le dé un aspecto mucho más interesante. No voy a hacer estas asas demasiado grandes para que ocupen un espacio pequeño a la derecha y a la izquierda de la madera. Cuando tengo los dos lados hechos, de momento voy a reservar la cuerda. Por supuesto, voy a hacer dos trozos iguales, observando que los dos trozos tengan la misma medida, pero antes quiero decorar la madera. Para ello voy a utilizar este stencil que me gusta un montón. En su día lo compré en Temu y me gusta, la verdad, no lo había utilizado nunca y creo que es perfecto para esta ocasión. Voy a utilizar un verde que se asemeje lo máximo posible al verde que lleva el dibujo. Este es verde militar de Cadence, es el color que más se parece. Voy a poner un poquito de pintura en un papel, este es un papel encerado, y cuando he cargado el pincel descargo sobre un papel absorbente de cocina para que tenga muy poca cantidad de pintura y así la pintura no se cuele por los recovecos de la plantilla. Voy a hacer lo mismo en los dos lados de la bandeja. Sujeto el stencil con un poquito de cinta de carrocero para que no se mueva, y como queda demasiado presente este dibujo, estoy utilizando la pintura blanca acrílica rebajada con agua, y veis que en una mano llevo el pincel y en la otra llevo un papel para retirar el exceso. De esta forma el dibujo queda mucho más integrado y queda muchísimo mejor con el fondo de la bandeja. Si veo que la pintura me está cubriendo mucho, lo que hago es mojar un poquito el pincel para que solamente haga una pequeña veladura sobre la superficie de la pintura, pero que se siga viendo perfectamente el dibujo y todos sus detalles. Y ahora voy a poner las asas. Es una simple cuerda. ¿Cómo conseguimos que eso se sujete bien y que aguante el peso si queremos utilizarla no solamente de modo decorativo? Pues fijaros qué idea se me ha ocurrido. He cogido clavos que tienen
no más de la largura del grosor de la madera más el nudo de la cuerda. Entonces, lo primero que hago es poner un poquito de cola blog y pegarlo en la zona donde va a estar. La cola blog tarda entre 10 y 15 minutos en secarse, así que no voy a estar con el dedo ahí aguantando todo el rato la cuerda. Entonces utilizo un poquito de cinta de carrocero para fijarlo. Os recomiendo, cosa que no había hecho yo antes, que cortéis antes el trozo de cinta para que tengáis las manos libres y podáis hacerlo de forma cómoda y rápida. Pongo la cola blog, coloco el nudo sobre la cola y como ya tengo el trocito de cinta de carrocero o papel de pintor, que no sé cómo le llamáis en cada uno de vuestros países, lo tengo cortado y preparado, pues eso, ya lo tengo ahí para poderlo pegar. Voy a utilizar el clavo. El clavo va a atravesar el nudo de la cuerda hasta llegar a la madera, pero no lo voy a clavar del todo. Cuando lo he introducido hasta la mitad, lo que hago es esto, doblarlo para que la cuerda tape ese trozo y así queda súper firme, queda muy segura la cuerda y no se va a salir aunque levantemos la bandeja con bastante peso. Queda perfecta. Ahora solamente hay que decorar la bandeja con los frascos de cristal que he preparado. He cortado un poco de verde de un pequeño bosque que tengo delante de casa y como los frascos son de cristal podemos poner un poquito de agua dentro, así se conservan durante bastante tiempo. Solo me queda poner el verde dentro de los frascos y he hecho una bandeja preciosa para decorar el salón de casa delante del sofá. O imaginároslo en un aparador, en un pasillo, a la entrada de casa o en un cuarto de baño. Donde lo pongamos va a hacer que la estancia se vea muchísimo más bonita. El papel lo podéis comprar en tiendas de manualidades y también online. Y recordad que cada domingo tenéis un nuevo tutorial. Como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.